Hola, yo soy Dado y bienvenidos a este nuevo video de Overwatch 2. Hoy estamos aquí para hablar sobre un tema muy controvertido en la comunidad de jugadores, los rumores sobre Lifeweaver. Este personaje ha generado un gran debate entre los fans del juego, ya que poco se sabe sobre las interacciones con sus habilidades. En este video nos sumergiremos en la investigación de los rumores y de lo que es capaz de hacer Lifeweaver en esta nueva temporada de Overwatch 2. Vamos a empezar y no olvides dejar en tus comentarios si tienes más dudas sobre este personaje. ¿Puede Wrecking Ball engancharse en el árbol de la vida? Claro que puedes engancharte al árbol de la vida y es bastante bueno en mapas de control abiertos para que la bola tenga algo a que engancharse y girar para ganar. Destruye el robot de empuje, la plataforma de pétalos. Aquí empujamos al robot justo por encima de él, sin que se rompa la plataforma ni se levante. Y si intentamos empujar la barricada por encima, no sucede nada. ¿Puedes Symmetra colocar torretas en el árbol de la vida? Sí puedes. ¿Destruye el robot de empuje el árbol de la vida? No, parece que al robot no le importan las habilidades de Lifeweaver en absoluto. Él las atravesará sin problemas y empujará las barricadas a través de ellas también. ¿Puede la ulti de Sombra detener el árbol de la vida? Sí puede, y la verdad es que Sombra es de los counters directos de Lifeweaver. ¿Puedes poner el árbol de la vida en el robot? Sí puedes, y curiosamente si lo sabes colocar de una manera específica, sí puedes hacer que se pueda mover junto con él también. ¿Puede el árbol de la vida bloquear la línea de visión de la ventisca de Mei? Sí, el árbol de la vida actúa como una cobertura de línea de visión, por lo que si estás detrás del árbol no quedarás congelado. ¿La carga destruye la plataforma de pétalos? Sabemos que la carga destruye las torretas, pero la plataforma de pétalos tiene un muy pequeño hitbox y la carga pasa encima de ella. ¿Se puede disparar a través del árbol de la vida? Estaba revisando para ver si el árbol de la vida era solo un gran hitbox, pero no, parece que en realidad sigue bastante fiel a las formas de las ramas, así que eso es bastante bueno, es una buena atención al detalle y puede resultar útil conocer esto en la pelea. ¿La carga destruye el árbol de la vida? Al probar esto, no destruye el árbol de la vida, lo cual es realmente inconsistente con cómo debería funcionar normalmente. Pero eso está bien, porque sería terrible que tu ultimate completo se cancelara solo por eso. ¿Se puede teletransportar encima del árbol de la vida? Intentamos con algunos héroes. Reaper no puede elegir el árbol de la vida para marcar su teletransportación. Cuando intentas subir como Sombra sucede lo mismo que antes. No puedes quedarte sobre el árbol de la vida, así que simplemente resbalas y te caes. Y con Symmetra no puedes poner el punto final del teletransportador en el árbol, así que no puedes usarlo para teletransportarte a él. ¿Se puede poner el árbol de la vida encima de la carga? En la carga sí puedes poner el árbol de la vida y ahora tienes un aura de curación movible, y esto me parece interesante. Creo que será un poco común de ver cuando empujen las cargas. ¿Puede Doomfist aterrizar en el árbol de la vida? Con la ulti sabemos que no puede saltar al árbol de la vida, así intentamos subirnos con fuerza bruta aterrizando encima de él. Todo lo que hace es deslizarte hacia uno de los lados. ¿El árbol de la vida choca y empuja a la gente mientras se mueve? En sí, los pétalos no empujan, solo funciona con lo que viene siendo el tronco del árbol, y es solo un pequeño hitbox que no genera una colisión tan fuerte. No es la gran cosa, pero sí te mueve. Habría que probarlo en otros mapas si puede tener alguna utilidad. ¿Te puedes parar en el árbol de la vida? Parece que atraviesas las ramas y pétalos superiores, y si intentas saltar el tronco del árbol simplemente te deslizas y caes. ¿La ulti de Kiriko amplifica la curación de Lifeweaver? La verdad sí tenía esta duda, y en realidad puedes lanzar más flores curativas por segundo, lo que significa que aumentaría los puntos de vida por segundo. ¿Puedes tomar el transportador de Symmetra mientras está siendo atraído? La respuesta es sí, y siento que puedes hacer muchas jugadas interesantes con esto. Hay que estar atentos para las combinaciones de Symmetra y Lifeweaver que van descubriendo los jugadores mientras avanza la temporada. Esto puede ser demasiado útil. ¿Puedes usar la plataforma de pétalos encima de una plataforma de pétalos enemiga? Resulta que no puedes hacerlo porque lo que descubrirás es que cada vez que intentes colocar la plataforma de pétalos, rebotará continuamente contra la plataforma de pétalos contraria. También, así intentes hacerla rebotar contra algo y dejarla caer en la plataforma enemiga, aún así no va a funcionar. ¿Puede Mei usar Criónica para evitar ser atraída? Sí puedes bloquear la atracción de Lifeweaver, y a su vez, como funciona como pared de esa habilidad, podrías bloquear el paso de un compañero que también sea atraído. ¿Puede la autodestrucción de Diva activar la plataforma de pétalos? No lo hace, simplemente no lo activa o rodea el hitbox de la plataforma. ¿Puede Mei bloquear un objetivo atraído con una pared de hielo? Sí, lo puede bloquear, ya que en sí es una pared, y esto puede funcionar tanto para bloquear aliados y enemigos. ¿Puede Wrecking Ball engancharse a la plataforma de pétalos? Sí puedes engancharte en la plataforma, y si se rompe solo te suspendes en el aire. ¿Puede Sombra hackear la plataforma de pétalos? Sí,
Puedes hackearla en el piso y no se activará, y si la hackeas mientras está en el aire, se destruirá por completo. ¿Puede Bob activar la plataforma de pétalos? Si bien la respuesta es sí, tienes que ser inteligente con esto, ya que puedes mandar a Bob y pasará tan rápido que activará la plataforma, pero no se subirá en ella. Lo mejor es esperar a que Bob se posicione. Destruye la plataforma de pétalos, las torretas de Symmetra, se asciende hacia ellas. Si intentamos activar la plataforma para protegernos de las torretas, no será tan útil porque desafortunadamente no se rompen. Si te están atacando las tres, no está significativo el daño que logras esquivar. ¿Puede la torreta de Torbjorn activar la plataforma de pétalos? No, para nada, pero puedes ponerla y luego activar tú mismo la plataforma si te interesa. ¿Puede Symmetra colocar un teletransportador en la plataforma de pétalos? Sí, puede hacerlo y es realmente útil si tu equipo se posiciona en un terreno alto, así que puedes teletransportar a los demás si es necesario al pétalo para alcanzar otros lugares. No olvides suscribirte, esto fue todo, yo soy Dado y deja en los comentarios qué más dudas tienes sobre este personaje. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.